A ver, a veces las ideas que de verdad cambian las cosas no nacen en un laboratorio, ¿saben? Nacen del caos de una vida. Y para entender la psicología de Abraham Maslow, pero entenderla de verdad, tenemos que meternos en su historia. Una historia marcada por el dolor, pero también por una búsqueda casi obsesiva por encontrar lo mejor del ser humano. En este análisis vamos a ver cómo se fue forjando esa visión tan particular. Y esta frase de Sartre, le queda como anillo al dedo a lo que vamos a explorar. Esta idea, ¿no?, de que somos el resultado de lo que vivimos, de lo que elegimos. Es que es la clave para entender cómo Maslow se construyó a sí mismo. Y al hacerlo, construyó una forma totalmente nueva de ver la psicología. Y aquí está la gran paradoja de su vida, y va a ser nuestro punto de partida. A ver, ¿cómo es posible que un resentimiento tan profundo, tan familiar, se convierta en el motor para estudiar la bondad, la amistad y todo el potencial humano? Suena increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Ok, todo arranca aquí, en el Brooklyn de principios del siglo XX. Y créanme, no era un lugar para nada fácil. Fue precisamente esa dureza, esa adversidad, la que sembró las primeras semillas de sus futuras ideas. Imaginen el escenario. Era como una tormenta perfecta de dificultades. Por un lado, un padre súper estricto, obsesionado con el éxito económico. Por otro, una madre a la que él mismo llegó a describir como malvada, mezquina, y si salía de casa la cosa no mejoraba. Antisemitismo, violencia en las calles, su único escape, su refugio, los libros, la biblioteca. Y aquí, en sus propias palabras, está la clave de todo. Él dijo esto, es fuertísimo. Maslow nunca la perdonó. Pero, en lugar de que ese odio lo consumiera, lo transformó. O sea, usó esa revulsión como combustible para dedicar su vida a entender justo lo contrario. El amor, la bondad, lo que él más tarde llamaría una buena sociedad. Y bueno, ese impulso lo llevó directo al mundo académico. El problema es que las respuestas que encontró ahí, pues no lo convencieron para nada. Sentía que a la psicología de su época le faltaba algo esencial. Le faltaba alma, un interés real por lo que hace que la vida valga la pena. Su camino fue como un proceso de eliminación. A ver, primero intentó con derecho, pero le pareció seco, sin vida, muy alejado de la gente. Después, tomó un curso de psicología con el famosísimo Titchener y ¡qué decepción! Lo describió como absurdo y despojado de vida. Así que estaba claro, ¿no? Si quería encontrar lo que buscaba, iba a tener que crearlo él mismo. Y esto que ven aquí ilustra perfectamente el giro que propuso. Pensemos, la psicología de su tiempo se enfocaba casi exclusivamente en la enfermedad, en la patología, en lo que andaba mal con la gente. Y Maslow llega y se hace una pregunta. Una pregunta radical. ¿Y qué tal si empezamos a estudiar lo que está bien? ¿Qué podemos aprender de la gente sana, creativa y realizada? Esta pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, marcó el gran punto de quiebre en su carrera. Y podría decirse en la historia de la psicología. Decidió cambiar el foco por completo. Pensemos un momento en lo revolucionaria que era esta idea en su tiempo. Era como si un médico decidiera estudiar solo a atletas olímpicos para entender qué es la salud, en lugar de pasarse todo el día en una sala de emergencias. Era un cambio de perspectiva total. Para él, este era el pecado original de su campo de estudio. Estaba convencido de que al enfocarse solo en la neurosis, en el trauma, la psicología estaba pintando un cuadro súper distorsionado y pesimista del ser humano. Su misión, entonces, iba a ser corregir esa visión. Y en 1940 se topó con un concepto que se convertiría en la piedra angular de toda su teoría, la autorrealización. Ojo, no lo inventó él, lo tomó de un neuropsiquiatra, Kurt Goldstein, pero fue Maslow quien lo agarró, lo pulió y lo convirtió en el objetivo máximo del desarrollo humano. Es ese impulso que tenemos de ser, todo lo que podemos llegar a ser. Y a ver, aunque todos conocemos su famosa pirámide, su pensamiento era mucho más profundo. Vamos a explorar un par de ideas que nos muestran que, a pesar de su optimismo sobre el potencial humano, él también entendía perfectamente los obstáculos que nos ponemos en el camino. Maslow no era ningún idealista ingenuo, para nada. Él sabía que muchas veces somos nuestro peor enemigo
Y para eso acuñó el término complejo de Jonás. Es ese miedo a nuestra propia grandeza. Es cuando huimos de nuestras capacidades, cuando nos autosaboteamos porque nos da pánico lo que podríamos llegar a ser. Otro obstáculo que él identificó fue la desacralización. Esto es lo que pasa cuando perdemos la capacidad de ver lo sagrado en el mundo, en los demás, incluso en nosotros mismos. Todo se vuelve utilitario, material, y eso al final nos deja con una sensación de vacío, de cinismo, algo que él veía mucho, sobre todo en la gente joven. Pero bueno, a pesar de todos esos obstáculos, tanto internos como externos, el impacto de Maslow fue innegable, y sus ideas siguen resonando hasta hoy. Su visión de verdad cambió el rumbo de la psicología. Se le considera, y con toda la razón, uno de los padres de la psicología humanista. Claro, pero su influencia no paró ahí. Sus ideas sobre estudiar a la gente sana fueron la inspiración directa para la psicología positiva de Martin Seligman años después, y su interés por la trascendencia y las experiencias cumbre abrió la puerta a la psicología transpersonal. Entonces, el punto clave aquí es este. Reducir a Maslow a una simple pirámide de necesidades es perderse toda la riqueza y la complejidad de un pensador que se atrevió a mirar la luz en lugar de la oscuridad, que estudió a los mejores de nosotros para entender el potencial que, en realidad, reside en todos. Y así cerramos, volviendo al principio de todo. La vida de Maslow nos enseña que las experiencias más duras, las más difíciles, pueden ser la fuente de la visión más inspiradora. Y nos deja con una pregunta bien poderosa. Si él pudo convertir su propio dolor en un mapa hacia el potencial humano, ¿qué podríamos construir a partir de los desafíos que enfrentamos?